Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Antonio García, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo relajadito, vamos a hablar de cosas importantes. Quiero hablaros de formación, pero también quiero hablaros de una formación no de cualquiera, sino de una formación dedicada a que podáis defenderos como profesionales en el campo, en el sector de la fotografía. No es lo mismo aprender fotografía como hobby, como afición, que como profesión. Aunque muchos empecemos en la fotografía como aficionados, si creemos que podemos dar un poco más de nosotros mismos y hacer una vida de la fotografía, es importante formarnos y es muy importante formarnos bien. Como sabéis, yo llevo muchos años siendo profesor de fotografía y siempre he recomendado diferentes opciones dependiendo de las necesidades o de las inquietudes o de los objetivos de cada uno de los alumnos o de las personas con las que he tratado. En este caso, la escuela Lavasat, una escuela online de fotografía, diseño y creatividad, ha contactado conmigo para patrocinar un vídeo en el cual, pues poder mostraros cómo son, cómo trabajan y cuál es su oferta formativa. Me ha parecido súper interesante precisamente en este momento en el que muchos de vosotros podéis estar planteándoos vuestro camino formativo, vuestro camino en la fotografía y estáis viendo un montón de opciones que existen, sobre todo ahora con la pandemia, todas estas opciones que tenemos online para poder formarnos como fotógrafos. Pues tenemos cursos online, tenemos plataformas en las cuales puedes comprar cursos muy económicos o suscribirte y ver mucha formación en fotografía de un profesor o de varios. Yo mismo tengo un aula virtual en el que trabajo un poco esa faceta. También tenéis otras opciones como por ejemplo los canales de YouTube, los canales patrocinados de muchos creadores de contenido tipo Patreon, etcétera. Hay muchísimas opciones y también tenemos opciones mucho más dedicadas, mucho más, vamos a decir, parecidas a lo que de toda la vida ha sido la escuela presencial. Obviamente la escuela presencial sigue estando ahí, pero en muchas ocasiones, bien porque no tengáis una buena escuela en vuestra ciudad o porque ahora con la pandemia y con toda esta situación, esta nueva normalidad que ha surgido, pues es posible que por una cuestión geográfica, de tiempo o incluso por propia preferencia te inclines por esas opciones online. Si en medio de este abanico de posibilidades estás tú ahí pensando un poco cuáles son todas las opciones que se puedan ajustar a tu tiempo, a tus necesidades y sobre todo a tu presupuesto, pues voy a intentar darte un poquito de luz. Como ya os he comentado, este vídeo está patrocinado por Lavasat, que es la escuela online de diseño, fotografía y creatividad. Pero quiero también mostraros o poneros un poquito en contraposición las diferentes opciones. Lavasat es una escuela que de hecho nace online antes de la pandemia, con lo cual toda esta nueva normalidad ha venido un poco también a apoyar su modelo formativo. Es una escuela que tiene varios programas y en fotografía concretamente tiene 3 másteres, un máster profesional de fotografía, otro máster de fotografía documental y un tercer máster de retoque y postproducción fotográfica. El máster que más me ha interesado ha sido el profesional de fotografía porque, pues es el que más nos puede preocupar a los que estemos empezando, a los que estéis empezando, para poder asentar unas bases sólidas en vuestra formación como fotógrafos. Creo que esta es la clave de una formación que queráis enfocar a dedicaros como profesionales. Todas las demás opciones que podéis encontrar online y que realmente puedan aportaros algo, pero a cambio de poco tiempo y poco dinero, realmente pueden ser grandes complementos, pero necesitan en vosotros una base sólida para poder ampliar esos conocimientos y encontrar los diversos matices de la formación que podáis tener. En cursos que compréis online, que sean de 3-4 horas, pues realmente vais a encontrar lo que un profesor puede explicaros en 3-4 horas, poco más. Y si estáis haciendo algún curso o estáis apuntados a algún Patreon o alguna academia o plataforma online de alguno de los creadores de contenido, que nosotros también estamos aquí aportando nuestro granito de arena, pues vais a tener la visión personal de cada uno de nosotros. Y eso puede ser importante, os puede enriquecer, pero os va a enriquecer muchísimo más si ya tenéis una base sólida sobre la cual colocar esos conocimientos. Esa base solo la podéis encontrar en cursos que realmente se tomen el tiempo necesario para transmitiros
esos conceptos de un modo pausado, sosegado, reglado y sobre todo planificado, organizado y esquematizado. Este tipo de requisitos solo se pueden conseguir con cursos realmente prolongados en el tiempo, cursos anuales, este tipo de cosas. Esto es lo que yo llamo realmente escuela de verdad. Es decir, la opción de las escuelas presenciales o la propuesta online que nos ofrece la BASAD, que básicamente consiste en traernos a nuestra casa la misma experiencia que tenemos en una clase presencial o que tendríamos en una clase presencial, es justamente lo que yo creo que es necesario que tengamos para formarnos como fotógrafos. En mi experiencia personal, el haber asistido a una escuela de fotografía y haber estado formándome con un plan de estudios anual es lo que realmente me dio todo el conocimiento y la seguridad para seguir aprendiendo y formándome de otros profesores, de otros cursos, de libros y en definitiva de otras propuestas formativas que esas sí, yo las denomino complementarias. Con una buena formación, un buen feedback, buenos profesores y sobre todo una dedicación y una disciplina, en 1-2 años vais a poder conseguir un afianzamiento de esos conceptos. Vais a tener la solidez y la confianza, la seguridad de que esos conocimientos, de que ese aprendizaje lo habéis adquirido, lo habéis asimilado de forma correcta. Y sobre ese suelo vais a poder construir después la casa que vosotros queráis. Pero es súper importante que los cimientos estén construidos sólidamente. En este sentido, la propuesta que nos ofrece la BASAD es una metodología que ellos han denominado Online on Live. Desde su web vais a poder ver toda la información y vais a poder consultar todo el plan de estudios, todas las asignaturas que ofrecen y los profesores, que son todos profesionales en activo. En la web podéis verlos y ver también parte de su trayectoria. Lo más interesante de todo esto, y yo creo que es una de las grandes innovaciones que está ofreciendo la BASAD, y no he visto algo así en ninguna otra escuela, es que esta metodología online on live significa que las clases se realizan de forma telemática, se realizan online, pero con un grupo reducido de alumnos. Los contenidos no se crean para que se consulten de forma masiva, sino que se realizan las clases en directo con el propio profesor. Luego se pueden consultar en diferido, por supuesto, pero el objetivo es que la clase la des en directo. Los grupos son reducidos y tienes un feedback directo del profesor en todos los trabajos prácticos que componen la formación que tú vas realizando. Si tanto las clases teóricas como la revisión de los trabajos prácticos que cada uno de los alumnos va realizando por su cuenta se hacen de forma directa con el propio profesor, el feedback es constante y el aprendizaje siempre se ve reforzado por una figura que es la del profesor, que es súper importante que sea dedicada, que el profesor te conozca y sepa cuáles son tus aspiraciones, tus intenciones, cuál es el germen de tu trabajo y sepa darte un buen feedback en base a eso. Para ampliar toda esta información y también para resolver algunas dudas que tenía con respecto al máster de fotografía, hemos hablado con el director del máster, Tony Amengual, para que nos comente algunas de las particularidades de la BASAD como escuela y de su máster, el máster del que él es director en particular. Lo primero de todo, de nuevo, muchas gracias por este huequecito, que sé que tienes una agenda apretada y agradecerte un poco pues que hayas podido sacar un huequecín para charlar conmigo, porque sí que me interesa mucho la propuesta que tenéis en la BASAD y creo que puede ser muy interesante para la gente, sobre todo para los que quieran iniciarse en la fotografía con una base sólida y con un objetivo concreto. Sí que me gustaría que me contaras un poco cuáles son las principales diferencias o cuál es el apoyo que soléis hacer para que una escuela que es online, que nace online y que también nace en directo, que tiene las clases en directo, pueda aportar también pues esa disciplina y esa formación continua que muchas veces cuando se habla de enseñanza online se pierde un poco. Vale, sí, bueno, la BASAD nace hace ya más, casi 4 años, un poquito más. O sea, mucho antes de que el online fuese lo que es en nuestras vidas y ya nació de una forma pues de partida
se estructuró así, ¿no? Y se tienen en cuenta todas las herramientas necesarias para poder, bueno, pues transmitir un conocimiento y unos contenidos a través de una plataforma online. Y cuando decimos online también hay otra palabra en la escuela que es on live, ¿no? En el sentido de que no son contenidos enlatados como podrían ser otras plataformas donde tú puedes ver tus vídeos y ya está, sino que hay una presencialidad, ¿no? O sea, hay unos días a la semana unas horas donde nos conectamos y nos vemos cara a cara y se establece esa relación, ¿no? Con lo cual es online, correcto, pero diferenciar eso, ¿no? Que hay una presencialidad, hay un intercambio del profesorado con el alumnado y del alumnado entre sí, ¿no? También se generan todas unas dinámicas que permiten todo eso. Entonces, esa es la forma de docencia que tenemos en la BASAT. Y luego que los cursos están estructurados también para que haya un desarrollo, bueno, pues hay un programa docente detrás de todo esto para, y decías tú como un poco gente que empieza, no es tanto, para mí no es tanto gente que empieza, sino gente que ya tiene un conocimiento, que ya sabe y que a lo mejor ya sí ha hecho esas pildorillas por ahí o se ha visto unos vídeos o tal y ha ido adquiriendo conocimiento por su cuenta, pero lo que quiere es profesionalizarse, ¿no? Y entonces profesionalizarse pasa ya pues por una disciplina, por un seguimiento y por ir desarrollando las herramientas necesarias para ser profesional, que es saber hacer fotografías, saber manejar bien la luz, saber postproducir bien imágenes, saber una serie de cosas y también saber cómo movernos dentro del mercado y cómo bueno, pues saber gestionar nuestro nuevo negocio. Entiendo. Hay un concepto que has dado que me parece súper interesante, el de el que quiera profesionalizarse, pero que ya tenga unos conocimientos previos. Sobre todo, centrándonos un poco, porque sé que tenéis varios cursos, tenéis 3 másteres, si no me equivoco. El máster de fotografía profesional, el de edición y retoque, ¿puede ser? Sí. Y luego uno de fotografía documental. Perfecto. Correcto. Acotándonos un poco al máster de fotografía profesional, que supongo que sería como el más de inicio, quizás, por ser el más general, por así decirlo. En este sentido, hay unos requisitos previos, hay unos conocimientos previos, se puede apuntar cualquiera, hay un examen de aptitud. Cuéntame un poco. Bueno, hay un proceso de selección. Cualquiera que considere que se sienta preparado o preparada para aplicar, pues es libre de hacerlo, pero luego hay unos materiales para poder acceder, ¿no? Y esos materiales son un currículum con la experiencia que tú tengas, ¿no? A veces valorar también que aunque no tengas unos estudios previos en imagen, en bellas artes, en diseño, da igual. A lo mejor alguien que ha trabajado 10 años en un banco, es interesante también tener esas informaciones, ¿no? Porque eso también, o 10 años haciendo cualquier cosa, o los que sean, ¿no? Entonces, un currículum de las diferentes actitudes y capacidades de la persona que aplica. Una carta de motivación, que para mí es muy importante, ¿no? El entender cuáles son los motivos que te llevan a ti a emprender este curso, qué es lo que quieres aportar o qué quieres sacar de ahí. Y luego un portafolio, ¿no? Entendido con entre 15 y 20 imágenes que den a entender tus capacidades fotográficas. Y ahí sí que pasa es decir, en ese portafolio tiene que dar claro que hay un control del equipo, hay un conocimiento de lo que es el material fotográfico y hay una mirada, ¿no? Lo que yo valoro muchísimo, independientemente, pues ya te digo, de las formaciones o de los cursos o de los títulos que podamos tener, es el ojo que hay detrás, ¿no? Y la potencialidad que ese ojo tiene, ¿no? Entonces, esos 3 elementos sirven para hacer esa fase selectiva de la gente que podrá acceder al máster. Genial, perfecto. Sobre todo también porque al final los grupos son reducidos, es decir, no tenéis unos cursos que, a pesar de que puedan beneficiarse del online para tener esa posibilidad de adaptar a espacios o a grupos, no los tenéis sobredimensionados, o sea, tenéis unos grupos reducidos. Más o menos ¿de cuántos alumnos soléis tener los grupos? Sí, por lo que te comentaba un poco antes de la idea de que hay una presencialidad, ¿no? O sea, que es el online, pero no es... Importante eso. Claro, entonces hay que manejar también el número de personas y los tiempos, con lo cual normalmente se abren grupos de hasta 25 plazas, pero suelen ser unas 15 personas, entre 15 y 20 es el número que trabajamos y para mí es el número ideal, ¿no? Porque también lo que hablamos
Y una cosa que me parece muy interesante y que siempre reitero es no solo la relación profesorado-alumnado, sino las relaciones entre el alumnado. No estar en un grupo de personas que, bueno, pues que tenéis que cumplir encargos semanales, el mismo encargo tal, ver lo que hacen tus colegas y cómo lo hacen y tal, es muy estimulante, ¿no? Y también la profesión de la fotografía tiene este punto así como un poco de solitaria, pero al final siempre buscamos también otros, bueno, pues juntarnos con gente que nos motive, que nos empuje para adelante, que suelen ser colegas que trabajan de lo mismo que nosotros. Sí, además, yo por experiencia que tengo de haber estudiado en escuela, se genera además una camaradería muy bonita porque es gente que está lo que tú dices, ver los trabajos que hacen los demás es súper interesante, pero también ver lo que hacen los demás a partir de una formación que estás haciendo con ellos. Tenía otra pregunta que hacerte también y van bastante en esa línea de la interconectividad o de la conexión que se produce entre alumnos y es el tema de los trabajos, porque evidentemente, como cualquier otra escuela de artes, tiene que ser práctica, tiene que tener una componente práctica muy importante. Los conocimientos tienen su valor, pero hay que ponerlos en práctica, hay que hacer algo con ellos. Y en ese sentido, sí que me consta que hacéis revisión de los trabajos y que les dais feedback y que trabajáis también mucho con eso. ¿Ese tipo de revisión de trabajos los hacéis en clase? ¿Los hacéis aparte? ¿Tenéis tutorías? ¿Cómo funciona un poco esa parte? Sí, yo siempre digo que tengo varios títulos y nunca me han pedido ninguno para trabajar como fotógrafo. Lo que me piden son mis imágenes. Es decir, vale, tú qué sabes hacer, enséñamelo, ese es el portafolio, ¿no? Y lo digo por lo de la parte práctica que comentabas, que para mí es, o sea, es muy clave y está muy enfocado así, que lo que se hace en clase acabe siendo el portafolio que va a dar acceso a esa profesionalidad que se busca, ¿no? La forma de, pues, bueno, de hacer seguimiento de esos trabajos siempre es lo que te decía, a través de la pantalla, pero presencial, todo el mundo conectado a la misma hora, el mismo día, y se revisan los trabajos o el docente revisa los trabajos y todo el mundo lo está viendo, ¿no? O sea, comentamos los trabajos de todo el mundo de cara a todo el mundo, porque es una forma de aprender, ¿no? Y eso también una experiencia personal mía en escuelas también que he pasado como alumno, que a veces cuando hablan de tu trabajo, pues tienes tendencia como a cerrar un poco tus canales de percepción, pero cuando hablan de los trabajos de tus colegas que están en clase, estás mucho más abierto y aprendes a través de eso, yo también creo, ¿no? O sea, te das cuenta que lo que le están comentando a tu compañera o a tu compañero, pues esto también me pasa a mí, claro. Entonces, si le está diciendo esto, pues entonces te puedes ir aplicando. Entonces, como el ejercicio suele ser siempre el mismo, hasta el proyecto final que ya es diferente, pero los ejercicios que son semanales se van dando, cada 2 semanas se van dando el mismo para todo el alumnado, entonces comentar los trabajos de todo el mundo que está en el aula sirve para todo el mundo que ha hecho ese ejercicio. Sí, no. Además es que es totalmente cierto esto que dices de que siempre estamos más receptivos cuando se comenta el trabajo del compañero que cuando se comenta el tuyo propio porque nos cerramos en banda muchas veces y le cogemos más cariño, sobre todo al principio, cuando estamos aprendiendo, le cogemos más cariño del debido a las cosas que estamos haciendo simplemente por aprender. Es muy buena esa percepción. No sé si en los 3 cursos es la misma dinámica, pero sí que esto ya es curiosidad casi hasta personal. ¿Cuántas clases tenéis? ¿Con qué periodicidad? ¿Una clase semanal, 2 semanales? No, te pregunto. ¿Y de cuánto duran qué duración tienen las clases? Vale. Varía un poco de un máster a otro porque son un poco diferentes, pero más o menos la estructura general son asignaturas, les llamamos, sí, son asignaturas, que suelen durar 3 o 4 semanas, ¿vale? Y entonces la primera semana suele haber 2 sesiones, una primera sesión introductoria teórica y luego una segunda sesión donde ya se establece la práctica para la semana siguiente. Y luego a partir de ese momento ya son sesiones semanales y de duración, pues es eso, una introducción está en aproximadamente pues 1 hora, un poco más, y una clase normal pues son hasta 2 horas, ¿no? También puede ser que alguna revisión final se nos vaya un poquito más de 2 horas, porque esas cosas también pasan, pero tenemos también conciencia de que es eso, que
la atención, o sea, mantener una atención de un grupo, pues entre 1 hora y 2 horas en el online es donde tenemos que movernos. Es la clave, sí, sí, sí. Yo también estaba un poco también pensativo, sobre todo por eso, porque la atención a una pantalla no es la atención a una persona y ahí sí que es cierto que hay que cambiar un poco las dinámicas. Sí. Yo creo que por este lado lo que tenía dudas sobre todo para saber un poco cómo funcionáis un poco en el máster, principalmente el de fotografía profesional, que era es el que más inquietudes o el que creo que puede ser más interesante para alguien que quiera un poco, sobre todo dar ese salto profesional. Yo creo que si lo tienes más claro, sí puedes saltar al de retoque o al de documental, pero para alguien que no tenga claro el camino todavía. No, pero son diferentes, ¿eh? Yo no lo veo tan como tan, o sea, si entiendo que en otras escuelas sí que hacen esa estructura, como primero hazte y luego hazte no sé qué. Como yo lo planteo, son como caminos diferentes que a lo mejor sí puede ser que digas, hey, pues a mí me fascina la fotografía y me hago los 3, ¿sabes? Pero ese es un poco, o sea, hacia dónde quieres llevar tu trabajo y entras por uno, entras por otro. Más que complementarios, entonces, de empezar por este y luego hacer uno de los dos más especializados, serían como caminos. Si tú tienes claro que el retoque o la edición es lo tuyo, vas directamente al de edición. Si ves que la fotografía más periodística, documental, te vas. Sí, lo que me puede pasar o que yo me he encontrado también es que a lo mejor hay gente que aplica el de documental sin tener una base sólida en técnica o en imagen. Y entonces si les dices, hey, igual si te interesa mucho pasar aquí, tienes esta opción de hacer este máster profesional, ¿vale? O mejora por tu cuenta, tal. O sea, sí que podía ser, pero lo que te digo, que el profesional ya está como muy enfocado hacia salir, o mi objetivo, mi idea es que la gente salga y que pueda saltar por ponerse a trabajar el día después de salir del máster. Eso es súper importante, eso es súper importante. Genial, pues Toni, muchísimas gracias, un placer. A ti, igualmente. Y nada, pues Nada, que vaya todo bien, empezad el curso con fuerza, que los cursos siempre son largos, pero los principios siempre ilusionan un montón. Como veis, la Basat reúne todas esas características que para mí resultan imprescindibles en una buena formación reglada. El desarrollo del pensamiento crítico, el afianzamiento de conceptos de forma sólida y la confianza para poder desarrollar y seguir investigando a través de materiales adicionales, a través de libros, a través de otros cursos online o de workshops de otros fotógrafos. Todo eso va a complementar la formación que vamos a adquirir en un primer momento como fotógrafos. Y esto realmente sí que es necesario que se realice con un buen plan de estudios, con su tiempo, con su dedicación y con su esfuerzo y disciplina. Esto es súper importante si queréis dedicaros a un sector que tiene tantos matices y nos propone actualmente tantos retos como es la fotografía. Y si vuestra opción, tanto por posibilidades geográficas como por dedicación temporal, es la opción online, creo que la Basat se ajusta muchísimo a vuestras necesidades. Os dejo la información aquí abajo en la descripción para que podáis consultarla y ya os digo que son gente muy maja, ya que he podido hablar con algunos de ellos y siempre van a estar atentos para resolver todas las dudas que podáis tener. Así que espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado esta recomendación y también si queréis aquí en los comentarios me podéis hacer cualquier pregunta sobre formación de un modo más general y yo os daré mi opinión, ya que, como os digo, llevo muchos años siendo profesor y me he encontrado con muchísimos casos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, os agradecería un like y darle las gracias principalmente a la Basat por haber hecho esta acción, ya que gracias a este tipo de cosas pues también el canal se mantiene vivo y puedo traeros cosas que para mí también, tengo que admitirlo, por eso he hecho este vídeo, para mí son importantes. No os olvidéis de suscribiros al canal, pues todas las semanas hay contenido nuevo. Si le dais a la campanita os enteréis de todo. Mi nombre es Antonio García, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta luego.